Buenas noches, amigos y amigas. Sean bienvenidos un lunes más a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar del divorcio y del documento que firman para obtener el divorcio. Ese documento que se firma en notaría se le llama acuerdo de relaciones mutuas. Y este acuerdo de relaciones mutuas solo se debe firmar en caso de un divorcio de común acuerdo, es decir, donde las partes están de acuerdo en todos y cada uno de los términos del divorcio. Ahí procede esta regulación y ahí procede esta firma. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que me pasa que los cónyuges están pensando y razonando en el sistema gringo, donde dicen, no, es que yo no te voy a dar la firma para el divorcio. Les recuerdo que en Chile no es necesaria su voluntad manifestada en este documento para que el tribunal acceda al divorcio. Solamente constatan la existencia del plazo del tiempo, que es lo que pide la ley, que son 3 años en caso de divorcio unilateral, es decir, esté usted o no de acuerdo. Y divorcio de común acuerdo requiere 1 año más la suscripción del acuerdo de relaciones mutuas. Este documento se puede suscribir ante un ministro de fe del tribunal, como también se puede suscribir ante notario. La regla general es que el documento lo hacemos en notaría. ¿Qué debe contener? Es decir, usted se quiere divorciar. ¿Qué es lo que debo regular en estas materias para que proceda un divorcio como un acuerdo? Primero, tienen que ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha del cese de convivencia. Si tienen cese de convivencia, perfecto. La fecha del cese está dada por eso. Si es que no la tienen, se tienen que poner de acuerdo ya. Efectivamente, yo me fui de la casa cuando tú me denunciaste de violencia o cuando me sorprendieron de la infidelidad o qué sé yo, decidieron separarse, ponerle fecha exacta. Por ejemplo, ya no el día, no le van a poner 24 de diciembre, por ejemplo, del 2022, pero le pueden poner enero del 2025, febrero del 2019, etcétera. Pero ambos tienen que estar contestes en esa fecha. Entonces, lo primero es ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha. Lo segundo que tienen que regular es respecto a los hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el acuerdo de relaciones mutuas viene a ser un símil de una transacción, un símil de una mediación relativo a materias como alimentos, cuidado personal y visitas. Esas tres materias deben estar reguladas y deben estar en regla para que el tribunal le apruebe el divorcio. Si usted me dice, abogada, ¿y si yo no tengo hijos? Entonces, ¿qué hago? ¿No me pueden dar el divorcio? No, se firma igual este acuerdo de relaciones mutuas y en la parte de los alimentos señalan no existen hijos, por lo tanto no hay nada que regular. Pero tiene que de igual manera suscribirse este acuerdo de relaciones mutuas porque el tribunal, para cuando va a concederles el divorcio, tiene que determinar si este acuerdo es suficiente y es completo. Es decir, si regula todas las materias que establece el artículo 21 y si están regulados en términos tales que no le van a provocar indefensión o perjuicio a una parte o a otra. Porque, por ejemplo, usted puede poner en el divorcio no le voy a dar, el papá no va a pagar alimentos porque está cesante. Eso no se lo va a aprobar el tribunal, ni aquí ni en la quebrada del ají, porque aun cuando esté cesante tiene que pagar el mínimo y el mínimo es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional actualmente como 250.000 pesos aproximadamente. Entonces, tiene que regular alimentos, es decir, cuánto va a pagar el papá que no tiene el cuidado personal para los hijos, tanto los alimentos como los gastos ordinarios de los alimentos como los gastos extraordinarios. Recuerden todo esto en UTM. Tienen que regular el cuidado personal. Si va a ser compartido, si va a ser compartido, tienen que establecer la frecuencia, el lugar donde se va a desarrollar, porque hay papás que son muy avesados, adelantados a su época, que dejan al niño en la casa y son ellos los que se van cambiando. Como también hay otros que establecen que el niño va a estar 15 días, 7 días y 7 días, 4 días y 4 días, dependiendo de lo que ustedes regulen en la forma y frecuencia. Y además las visitas respecto del papá que no tiene el cuidado personal, fin de semana por medio, por ejemplo, la clásica, fin de semana por medio del viernes a la salida del colegio al domingo, más 2 días de la semana que puede ser martes y jueves, comunicación telefónica libre y el régimen extraordinario que sería Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, etcétera. Vacaciones, importante que lo regulen. Importante también lo que no es de la materia, cuando se regulan vacaciones extensas, por ejemplo, un mes con el padre y un mes con el otro padre, se suspende el régimen ordinario, porque se entiende que enero va a estar con el papá, febrero va a estar con la mamá y el régimen comenzaría a contar del primer día de marzo. Entonces tenemos que tener regula. Si ustedes esto lo tenían regulado,
en otra causa anterior en el Tribunal de Familia y ustedes quieren mantenerlo, simplemente se hace mención, esto fue regulado en la causa C-2222 del año 2014, por ejemplo. Y se hace mención a esa causa y obviamente a cuando pues, presenten la demanda de divorcio tendrán que acompañar las piezas pertinentes de esa causa. Si ustedes quieren aumentar los alimentos o rebajarlos, por ejemplo, el papá pagaba 1 millón de pesos, pero ahora el papá está cesante, ustedes pueden rebajarlo, se van a rebajar los alimentos a la suma de 500.000 pesos por lo que dure el estado de cesantía con un plazo máximo de un año. Eso lo pueden regular perfectamente, pero tienen que establecerlo como una rebaja de alimentos. Es decir, todo lo que sea alimento, cuidado personal y visita tiene que estar regulado ahí, en todas sus aristas. Cese de alimento, aumento de alimentos, rebaja de alimentos, modificación de visita, suspensión de visita, por ejemplo. Todo tiene que estar regulado en estas cuatro relaciones mutuas porque el divorcio pone término al matrimonio, pero nunca jamás en la vida van a dejar de ser padres. Por lo tanto, el tribunal tiene que proteger y cautelar los intereses de los niños que se ven afectados y están inmersos en medio del quiebre matrimonial que además pueden regular el término, o se le llama la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o del régimen de participación en los gananciales, si así lo establecen, o eso se lo pueden reservar para un juicio arbitral. Por ejemplo, si están de acuerdo en todo, menos en los bienes, ustedes dicen, ya los bienes los vemos en juicio y acá dejemos claro el divorcio. Si ustedes están de acuerdo también en los bienes, una casa para la mamá, una casa para el papá y el resto se vende, lo pueden dejar establecido en esos términos en el acuerdo de relaciones mutuas, entendiendo que esto sería parte de la liquidación de la sociedad conyugal. También deben regular, por ejemplo, alimentos que se deban entre los cónyuges. Por ejemplo, si usted es una persona adulta mayor, su cónyuge también, pero él aún trabaja y usted no, y se le pagaba alimentos, esos alimentos se conocen como alimentos mayores. Y esos alimentos van a cesar con ocasión del divorcio. Por lo tanto, tienen que regularlos en el acuerdo de relaciones mutuas, porque si no, eso se va a mantener y ya no va a tener el justo título para seguir percibiendo porque ya no va a ser cónyuge. Además, usted puede hacer renuncia a los gananciales. Por ejemplo, yo mujer tengo 5 inmuebles y él no tiene nada o él tiene muchas deudas. Yo quiero llevarme mis 5 inmuebles y no me da lo mismo lo que él haya comprado. Por lo tanto, usted también puede hacer la renuncia en ese instrumento. Y sobre todo, tienen que estar de acuerdo en compensación económica. Sea que no vayan a demandarse recíprocamente compensación económica o sea que van a establecer un monto, tienen que establecer monto, forma de pago, para efectos de, por ejemplo, si eventualmente se va a hacer mediante la adjudicación de un inmueble, tiene que establecerse allá cómo se va a hacer la adjudicación, porque no basta con el acuerdo de relaciones mutuas, después tienen que hacer una dación en pago, o eventualmente la adjudicación de un usufructo, o eventualmente traspaso de fondos de la AFP o una suma mensual. Todo eso tiene que estar regulado en el acuerdo de relaciones mutuas. Una vez que ustedes firman, eso se presenta una demanda al tribunal. Ya, no, ojo, porque si por ejemplo el caballero se obligó a pagar 500.000 pesos, eso no es que de que firmó le va a empezar a pasar, no, de que el tribunal apruebe ese acuerdo, le van a empezar a entregar ese dinero. Ojo, porque si eventualmente usted firma y después se arrepiente, ese acuerdo no va a tener ningún valor. Que muchas veces pasa que las mujeres renuncian a la compensación económica, pero 3 años después dicen, no, pues yo tengo derecho. Ese acuerdo inicial que ustedes firmaron sin la aprobación del tribunal no sirve de nada. Por lo tanto, ustedes siempre tienen derecho a demandar y así lo ha dicho la ley y el ordenamiento jurídico le da la característica de principio esencial a la compensación económica y siempre, siempre puede demandarse. Una vez que ya está usted regulado, divorcio común acuerdo, se presenta acá en Antofagasta, como lo he dicho muchas veces, no sé cómo operarán en otras circunscripciones, pero aquí en Antofagasta usted lo presenta y con un solo abogado, divorcio. Y si ustedes así lo requieran y la demanda tiene el peso suficiente o la fundamentación suficiente, se va a proveer sin necesidad de audiencia. Ya saben amigos, cualquier duda la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.